Aleluya, Dios me les bendiga a todos, Dios les guarde, vive Jesús, aleluya. Quiero hacer este corto videíto, vive Jesús, aleluya, porque puedo ver, aleluya, las dudas que tiene, yo diría la mayoría de la iglesia de Jesucristo. Tiene una confusión en lo que se refiere a ser frío o caliente. Anoche, mientras hablaba con los hermanos, unos hermanos de la iglesia, mientras estábamos comiendo y compartiendo al final del servicio, estábamos hablando y ellos mencionaban a un varón que ya no es como él era antes, que se gozaba y que lo escuchaba y no sé qué, y ¿verdad? Y que ya no está como él era antes. Ellos lo han notado que es totalmente diferente. Y ellos estaban diciendo, no, lo que pasa es que él se puso frío, ya está como un témpano de hielo. Y yo le decía, ¿tú quieres saber qué es lo que le pasa a él? Él no está frío. No. Aleluya, ojalá y estuviese frío. Y ella, ¿cómo? Dijo la hermana. Y yo le dije, sí, ojalá y estuviera frío, pero frío no está. Él puede estar desanimado completamente y está en riesgo de caer en una tibieza espiritual, pero frío no. Ojalá y él tuviese frío. Y no pudieron entender. Yo le dije, mira, yo te voy a hablar acorde a la escritura. Lo que pasa es que vivimos repitiendo lo que hemos escuchado por años y años, décadas, siglos. Todo el que se para en el altar lo dice de esa manera y así lo recibe todo el mundo y siguen pasándolo y pasándolo. Y aún muchos pastores, yo he escuchado pastores teólogos terribles, que yo sé que conocen la escritura, pero se les quema el cerebro en esto. Porque tienen una manera de pensar ya de lo que es una iglesia cristiana. Y dicen que debe ser la que es conservadora. Esos son los calientes. Los calientes son las iglesias conservadoras. Entonces, los fríos son las iglesias liberales. Pues te tengo noticias en esta mañana. Aleluya, tú que me estás escuchando. Eso no es así. Para tú poder entender esta escritura, aleluya, tú tienes que irte hasta la historia para que sepas de lo que Dios nos está hablando. Aleluya. Porque yo tuve este interrogativo por muchos años. Lo que pasa es que yo me mantenía callada la boca, porque estaba sujeta a un concilio y a una organización, pero ya no estoy sujeta a nada. Aleluya, yo estoy sujeta a la voluntad del Señor. Lo que Jesucristo diga, eso es lo que yo voy a hacer. Aleluya, lo que Él escribe es lo que yo voy a explicar. Aleluya, porque eso de profeta tampoco vive Jesús. Yo soy una profeta porque yo te predico la escritura. Y el que predica la escritura está predicando la profecía más segura, pero profetas ya no. Aleluya, pero eso es otro tema. Vive Jesús, aleluya. ¿Sabe lo que está pasando? Hay que saber escuchar, aleluya, el lenguaje de la escritura. Y no hablar al papagayo y tener esas conjeturas y esos pensamientos aislados en nuestros pensamientos, y de esa manera lo guardamos y lo ponemos todo y lo ubicamos de esa manera porque así es como nos conviene. Pero no es así. Si usted escucha bien el lenguaje de la escritura, dice Apocalipsis capítulo 3, cuando Jesús, en la revelación que le entrega a Juan, le está diciendo, esa es la última iglesia, la de la Odisea, le relata y le dice, ojalá que fuese fría o caliente. Escuche bien el lenguaje de la escritura, para que no se confunda. Ojalá, fíjense que ni siquiera dice ojalá y fuese caliente o fría. No, dice primero ojalá y fueses fría o caliente. Porque tibio te vomitaré de mi boca. Alma mía, alaba al Señor. O sea que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia que creía que lo tenía todo y que se lo sabía todo porque se conocía la escritura, pero no sabía hacer las cosas como era debida. Y sabía muchísimas cosas, pero era... aleluya, un ignorante en cuestión de servirle al Señor como debería de hacerlo. Porque pensaba que porque se lo sabía todo, no, así no se hacen las cosas.
Fíjese bien. Le dice, ojalá y fueses fría. Mira, hermano, la iglesia pentecostal tiene un concepto tan y tan cruzado en la cabeza. Y dicen que los que son fríos son las iglesias liberales. Dividen, porque como no están de acuerdo a la doctrina, a la dogma que ellos predican, pues esos están mal. Escucha bien, tú pentecostal, de los que te crees conservador o conservadora, pero eres un rajatabla, eres un legalista y no estás agradando al Señor con tu manera de ser, porque miras a los demás por encima del hombro, porque no se ven igual que tú, porque no se comportan como tú y piensas que ese no va para el cielo. Alma mía, alaba al Señor. Escucha bien, iglesia de Jesucristo. Ojalá y fueses frío, dice el Señor. ¿A qué se refiere? Usted se tiene que ir a la historia para que entienda esto. Y como dije ya, me lo callé por muchos años porque Dios me había revelado esto y me quedé callada la boca. Aleluya, porque tú no puedes contradecir al pastor. Tú no puedes decir nada, te lo tienes que callar. Pues no, no more. Aleluya. ¿Sabes qué? La iglesia de las Colosas estaba, eran 3 ciudades que habían, para que usted pueda entender esta escritura. Estaba las Colosas, estaba la Odisea y estaba la Hierápolis, algo así. Vive Jesús, aleluya. La Odisea estaba right in the middle. Ella estaba en el mismo medio, en lo llano. La de Colosas estaba bien arriba en las montañas donde nevaba, donde hacía un frío terrible. Bien refrescante el agua. Las aguas cuando se bañaban allá eran muy buenas, eran bien potables, fresquecitas, refrescantes, eran buenísimas. En Hierápolis las aguas eran bien termales, bien calientes, donde usted podía ver por encima del agua, aleluya, el humo que salía, el vapor de lo caliente que estaban las aguas. Muy buenas también, bien ricas para relajar los músculos también, muy buenísimas. Si usted se pone a fijarse, mire, yo estoy en el carro y estoy a punto de entrar a mi trabajo y no tengo el tiempo para decir todo lo que es, pero vaya y estudiese la historia bien para que usted vea los beneficios que trae el agua caliente y los beneficios que trae el agua bien fría. Usted no se va a beber un café tibio. Bueno, ahora se los hacen que se lo hacen frío, vive eso, pero es frío, no tibio. Se lo beben frío, helado, o se lo beben caliente, bien caliente, pero tibio lo escupe la gente, no le gusta. Alma mía, alaba al Señor. Oh, aleluya, pero así mismo vive Jesús, aleluya. Hay muchas condiciones en la del ser humano en la que el beneficio está el frío, bien frío, porque cuando los músculos se le tensan o algo le aconteció a un deportistas, se meten en agua helada, le meten hielo a la bañera y ahí se sumergen para que trabaje bien en los nervios, en los músculos, ¿verdad que sí? Aleluya. Y a la misma manera el caliente, las aguas bien calientes, bien termales, aleluya, para relajar los músculos de igual manera. O cuando se van a un sauna, tiene que ser bien caliente, porque eso hace que salgan las toxinas de tu cuerpo. Alma mía, alaba al Señor. Y no tengo tiempo para seguirle explicando. Esto es tan profundo y tan... La palabra es riquísima, aleluya, riquísima. Usted tiene que entrar y saborearse, la vive Jesús. Pero la Odisea ni tenía frío ni tenía caliente, era completamente tibia. Alma mía, alaba al Señor. ¿Por qué? Porque las aguas que descendían de Colosas, aleluya, eran fresquecitas, fritas, bien ricas. Pero cuando llegaban a la Odisea, se quedaban ahí así y se ponían tibias. Horribles, sabían horrible. La gente llegaba y cogían agua de ahí y la escupían porque sabía mal. Y de la misma manera la de Hierápolis, cuando venía bien calientita, aleluya, que descendía, bien calientita, y cuando llegaba a la Odisea volvía lo mismo. Se ponían horribles el agua, tibias, nauseabundas, aleluya. Y eso fue lo que escogió el Señor Jesús para poderle explicar, aleluya, a la iglesia de la Odisea en la condición en la que se encontraba. Y por eso decía, ojalá y tú fueses fría.
Aleluya. Yo le voy a hacer una explicación cortita para que usted pueda entender a lo que se refiere el Señor. Porque Dios quiere que tú y yo seamos fríos o calientes. Aleluya. Yo puedo ser de las dos. La gloria del Señor. Fría porque no me va a temblar el pulso para decirte las cosas como son. Aleluya. Te las digo como es. Aleluya. Porque así el Señor la deposita en mi boca. El apóstol Pablo era así. Vive Jesús. Aleluya. El mismo Señor Jesucristo, aleluya, en un momento dado le dijo a los discípulos, aleluya, cuando estaba predicando la palabra y ellos decían, esta palabra es dura, ¿quién la va a recibir? Aleluya, está fuerte. Y él le dijo, ¿usted no le gusta? Pues váyanse ustedes también. Eso no es el caliente, eso es el frío, aleluya. Porque no titubeó cuando fue a decir lo que dijo y no le importó, aleluya, las consecuencias luego. Porque se fueron muchos y a él no le interesó. Aleluya. Pues así es que es el frío. Aleluya. Mira, hermano. Y no le voy a seguir porque de verdad que estoy tarde ya. Pero ese es el ser frío. No diga que la iglesia liberal es la que es fría, porque eso no es así. Escúchalo bien. Aleluya. La iglesia fría somos tú y yo, dependiendo de cómo tú seas. Y es lo que Dios espera de nosotros, que seamos fríos para el pecado, que seamos fríos, aleluya, para las cosas que nos vienen en este mundo y podamos debatirlas. Que cuando la tentación llega a tu vida, aleluya, tú estés como un témpano de hielo, que eso no te va a hacer daño. Aleluya, que no va a entrar por ninguna manera, porque estás frío. Aleluya. Aleluya, y el que es caliente delante del Señor, aleluya, que con fervor dice las cosas y predica, vive Jesús, aleluya, que tiene ese amor, esa ternura para llegar a las vidas, aleluya, y para llegar a alcanzarlos y recibirlos y traerlos. Caliente, aleluya. Sé de cualquiera de las dos formas, porque el Señor dice bien claro, ojalá y fueses frío o caliente. No divida la iglesia como si hubieran dos iglesias. Aleluya, porque lo que es una iglesia la que se va a levantar y la que se queda. No diga que la iglesia liberal es la fría, porque eso es tremendo disparate. La iglesia es fría o caliente. De cualquiera de las dos maneras, temperatura, de cualquiera de las dos formas, que es tu posición. Aleluya, celo, pero no diga que esa es una iglesia o que esta es otra iglesia, porque entonces usted está diciendo que ojalá y la iglesia, está diciendo que la iglesia liberal es la tibia, que la iglesia liberal es la fría, pues entonces el Señor está diciendo ojalá y tú seas así, liberal, eso es lo que usted está diciendo. Aleluya, ojalá y sea así, no, porque usted está mirándolo como que por el concepto que ya tienen en su mente grabado, que lo tienen ahí taladrado en la cabeza, y no, sáquenselo de la cabeza, por favor, sáquenlo de sus pensamientos. Y tienen en la mente que el frío es el que se va a quedar. Pues la Biblia te está diciendo que el frío, aleluya, que tú seas mejor frío. Fíjese, está poniéndote en primer lugar. Frío, quiero que seas frío, como un témpano de hielo. Aprende a leer la escritura, vive Jesús, aleluya. Da un buen exégesis, vive Jesús. La escritura se explica sola. No hay que ponerle una palabrita aquí ni otra allá, no. Ella explica sola. Aleluya, reciba la escritura tal y como está. Aleluya, porque el autor de la escritura es el Señor. Aleluya. Y en lo que Él nos quiere decir es lo que usted y yo tenemos que por el Espíritu percibir, recibir y no utilizar conceptos en nuestra mente para decir nada. Porque si está diciendo que la fría es la iglesia liberal, bueno, pues ella se va primero que tú. Aleluya. Porque conforme como el Señor dice, ojalá y fueses fría o caliente, pues entonces, aleluya, vamos a leer la escritura como es. Aleluya, es una sola iglesia, una que se va y la que se queda, porque actúa como que es iglesia, pero no lo es. Pero no es que hayan
dos bandos de iglesia, la iglesia liberal, y puede que de ahí se vayan algunas, y la iglesia conservadora. No hagas eso. La iglesia es una sola. Dios no está mirando ninguna cosa. Dios lo que está mirando es tu forma de ser, tu corazón. Lo que verdaderamente hay ahí. Porque hay muchas personas conservadores, aleluya, y tienen su corazón podrido. Porque puedes ver a un hermano que ya no cree lo mismo que tú, aleluya, y te has olvidado completamente de esa persona y capaz de ignorarle. Aleluya. Así no es la iglesia del Señor. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo hubiese querido decir mucho más información, pero vaya usted mismo y busque. Las escrituras, esto es lo más hermoso que nos ha podido pasar. Aleluya. Vaya, escudriña la escritura, vive Jesús, y deje que el Espíritu Santo sea el que le guíe sin pensamientos rondeando en su cabeza, sino con una mente clara, abierta para poder recibir lo que Dios de verdad nos quiere decir. Dios te bendiga, Dios te guarde, y lo veré en el próximo video.